Familia, el día de hoy les quiero hablar de la fe. Una palabra aparentemente sencilla, de 2 letras, pero muy poderosa. En la Biblia Dios nos recuerda que la fe, Hebreos 11 para ser exactos, nos recuerda: la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y en la Biblia en realidad hay un montón de relatos, de historias que Dios nos demuestra que Él siempre está actuando a quienes realmente le creen, quienes realmente confían en su palabra. Porque recuerden, familia, que Dios siempre cumple su palabra y Él jamás se equivoca. Si Dios pone un sueño en tu vida, Él va a hacer lo posible para que tú lo cumplas. Por ejemplo, una de las historias de la Biblia es el Arca de Noé, que probablemente muchos han escuchado, pero pocos quizás le prestan la atención o la importancia necesaria que se demuestra ahí, que es la fe total y completa de Noé, que a pesar de que en esa época no llovía, era una época de sequía, cuando Noé recibió las instrucciones de Dios para construir el arca, o un barco por decirlo en estas épocas, Noé no dudó. Noé siguió las instrucciones tal cual Dios le había dado. Obviamente en esa época Dios tenía sus motivos, razones, por así decirlo, para enviar el diluvio, porque existía mucha corrupción, muchos robos. Y bueno, si quieren conocer un poco más acerca de la historia de Noé, les invito a que vayan a la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 6 pueden encontrar más acerca de Noé, pero lo que más yo me llevo es que Noé, al momento de recibir las instrucciones de Dios, él fue, podría decir, radical al cumplir cada paso que Dios le dio, cada medida del arca que Dios le dio, a pesar de que literal no llovía. Imagínate tú si te encuentras en una época de sequía total, donde no había lluvia por aproximadamente más de 100 o 50 años, si no me equivoco, pero es probablemente por eso que la gente de ese tiempo a Noé no le creía, porque obviamente al ver que no llueve por muchos años, nadie te va a creer que va a ser posible que llueva en esa época o en ese entonces. Pero cuando tú realmente confías en Dios y estás seguro de que Dios te ha hablado, vas a seguir las instrucciones hasta, a pesar de que te puedan llamar loco, te puedan llamar extremista, por así decirlo, por seguir algo que no se ve, literal. Porque en esa época no se veía, pero Noé tenía la certeza y la seguridad de que Dios cumple su palabra. Dios encontró en Noé alguien que realmente le creía, que realmente iba a aceptar las instrucciones que él iba a dar, a pesar de que obviamente el resto del mundo estuvo o se encontraba perdido, por así decirlo. Él no se dejó llevar por todo lo que hacía el mundo. Esa es una de las historias que me ha impactado bastante. Otro versículo, otro libro de la Biblia donde narra o donde se especifica, donde se ve que la fe está siendo aplicada, es por ejemplo la vida de José, el soñador. Desde un inicio, pues José soñó literalmente que él iba a ser gobernador, porque tuvo un sueño donde las gavillas se inclinaban ante él. Sus hermanos, al escuchar eso, les entró la envidia. Dijeron: ¿cómo va a gobernar ante nosotros? Nosotros que somos los mayores, porque él era el último hijo. Y pues, obviamente como personas adultas, sus hermanos, les entró la envidia, que hoy en día casi nadie se deja, digamos, enseñar por alguien menor. Y eso es algo que le pasó a José.
Y en esa época, José, a pesar de obviamente pasar por muchas dificultades, por ejemplo, en un inicio sus hermanos lo hicieron pasar por muerto, a su papá le trajeron sus ropas con sangre, haciéndole creer que había muerto, pero en realidad lo que hicieron fue primero meterlo en un foso, después venderlo como esclavo. Imagínate cuán grande ha tenido que ser su fe de José para, a pesar de pasar por esas dificultades, no se rindió. Él nunca bajó su fe al nivel de sus circunstancias, nunca bajó su fe al nivel de sus situaciones o de los retos que tuvo que pasar para llegar hasta ser gobernador. A pesar de haber llegado hasta la cárcel, obviamente por mentiras, él siempre se mantuvo firme, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto. Su fe era tan radical, podría decir, y rotunda que incluso no se inclinó ante el emperador o gobernador de esa época. Cuando lo llevaron, bueno, ya cuando el gobernador de esa época tuvo los sueños donde José fue y lo interpretó y todo lo que pasó para que José llegue a ser gobernador en sí, pues José siempre se mantuvo firme. La mayoría de personas, o prácticamente todas las personas que estaban en ese lugar, siempre se inclinaban, como que era como un dios para ellos. Si quieren conocer un poco más acerca de la historia de José, pueden leer Génesis capítulo 37, donde narra prácticamente todo lo que pasó José, el soñador. Bueno, como les repito, a mí lo que me impactó es su fe total y rotunda, porque tuvo que pasar algo de 13 años, si no me equivoco, hasta que llegue a ser gobernador en sí de Egipto. Pero obviamente él tuvo que aplicar su fe, a pesar de que no veía, de que las circunstancias le mostraban algo totalmente distinto a su sueño, donde a esa revelación donde él iba a llegar a ser gobernador, pues pasó bastante tiempo. Como podemos ver, no nos dejemos llevar por las circunstancias, por las apariencias que estamos viviendo en ese momento. Siempre mantengamos nuestra fe, esperando lo bueno, esperando y confiando realmente en Dios, que Él siempre va a cumplir su palabra. Recuérdenlo siempre, fe es certeza de lo que esperas, convicción de lo que no se ve. Tú decides qué esperar, tú decides qué esperar para tu vida. Si esperas lo bueno o esperas lo malo, eso te va a llegar, eso va a pasar en tu vida. Recuérdalo siempre. Bendiciones, mi gente.